Jóvenes, para mí es un gusto poder saludarlos nuevamente. Mi nombre es Ronald Man Barrios, imparto el curso de Biología en el Instituto de Ciencia, Aprendizaje y Tecnología. En el inicio de las clases del cuarto bloque vamos a hablar un poquito acerca de lo que es fecundación humana. Antes de poder hablar de lo que es fecundación humana, tenemos que conocer las células que forman parte de la fecundación, también conocida como gametos. Acá a la izquierda podemos ver lo que es un óvulo. Un óvulo está compuesto por una capa externa, también conocida como corona radiada, que es una apilación de células. Una capa un poco más interna que la anterior, conocida como zona pelúcida, que es la que podemos observar acá. Tenemos un citoplasma, lo podemos ver acá en rojo, y un núcleo, que lo podemos ver acá en azul. Eso es hablando del gameto femenino. Del gameto masculino tenemos lo que es el espermatozoide. El espermatozoide se va a componer de una cabeza, una parte media o cuello y una cola. La cabeza va a estar compuesta por el núcleo y una capa externa que rodea al núcleo, también conocida como acrosoma. El cuerpo o porción media va a estar conformado por lo que es la mitocondria y la porción final, que es conocida como cola o flagelo. Ustedes se preguntarán por qué es que la mitocondria se encuentra en lo que es el cuello o la porción media. Eso se debe a que la mitocondria, si recuerdan en clases anteriores, su función era generar energía. Entonces, la energía que obtiene el espermatozoide para poder moverse y para poder mover su cola viene exactamente de la porción media de esta mitocondria. Entrando de lleno en lo que es el tema de la fecundación, podemos decir que la fecundación es la unión del óvulo y el espermatozoide para que se pueda producir un embarazo. En la especie humana la fecundación es interna, es decir, que tiene lugar en el interior de la mujer, en concreto en lo que es las trompas de falopio. El segmento de la trompa de falopio en el que se lleva a cabo la fecundación se conoce como ampolla. Si en el examen yo le preguntara cómo se llama el segmento en el cual se lleva a cabo la fecundación en las trompas de falopio, la respuesta es ampolla. Vamos a iniciar con lo que es las etapas de la fecundación. La primera etapa, también conocida como penetración de la corona radiada, es un proceso que se inicia con la penetración de los espermatozoides a través de la capa de células que rodea el óvulo, en la capa más externa, también conocida como corona radiada. Los espermatozoides consiguen atravesar esta capa gracias a la liberación de la enzima hialuronidasa, que se encuentra en la porción externa del acrosoma, y también gracias al movimiento de su flagelo o cola. Acá podemos ver una imagen pequeña de lo que es un óvulo y acá podemos ver la misma imagen solo que ya en aumento. La penetración de la corona radiada es la primera etapa de lo que es la fecundación y gracias a lo que es la hialuronidasa. Una vez atraviesan esta capa, los espermatozoides se encuentran con una segunda barrera que es también conocida como capa o zona pelúcida, la capa externa que rodea al óvulo. En esta, que es la penetración de la zona pelúcida, se necesita más de un espermatozoide para lograr degradarla. Sin embargo, solo uno de ellos puede entrar, no más. Para poder atravesar esta barrera, la cabeza del espermatozoide establece contacto con un receptor, también conocido como ZP3, de la zona pelúcida del óvulo. Al entrar en contacto con este receptor, el ZP3, el espermatozoide desencadena lo que se conoce como reacción acrosómica, que consiste en la liberación de enzimas hidrolíticas denominadas espermiolicinas. Quiere decir esto que esta reacción libera espermiolicinas, que son enzimas a través de la degradación utilizando agua, permite la introducción de lo que es el espermatozoide. Dichas enzimas disuelven la zona pelúcida para permitir el paso del espermatozoide. Acá podemos ver la zona pelúcida que está diagramada acá con lo que es el color celeste. Al entrar en contacto el espermatozoide con esta zona se da lo que es la reacción acrosómica y la liberación de las espermiolicinas, como lo podemos ver acá. La reacción acrosómica provoca una serie de cambios en el espermatozoide que permiten su capacitación final para poder penetrar el interior del óvulo fundiendo sus membranas. Al momento de llevar a cabo la función de las membranas en la zona pelúcida se producen tres
procesos distintos en el gameto femenino. Primero, la formación del cono de fecundación. La formación del cono de fecundación permite la fusión de la membrana del óvulo con la del espermatozoide para que la cabeza del espermatozoide pueda entrar. Asimismo, se lleva a cabo la despolarización instantánea de la membrana del espermatozoide y la liberación de gránulos corticales al espacio perivitelino. Estos dos últimos procesos evitan la entrada de otro espermatozoide para que solamente uno pueda ser el que entre. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un aumento de lo que es la zona pelúcida y la función de las membranas a través de la reacción acrosómica. Y eso permite que un solo espermatozoide penetre al óvulo. Con la entrada del espermatozoide, el óvulo se activa para terminar la meiosis, que fue una de las etapas que vimos anteriormente, proceso que permite la reducción del número de cromosomas a 23. Así se libera el segundo corpúsculo polar y los cromosomas se colocan formando una estructura denominada pronúcleo femenino. Por su parte, el espermatozoide avanza hasta que su cabeza, que contiene el núcleo del espermatozoide, queda junto al pronúcleo femenino. La cola se desprende para terminar degenerando, y el núcleo se hincha para formar el pronúcleo masculino, que se une al pronúcleo femenino. Una vez ambos pronúcleos se encuentran uno junto al otro, ocurre la fusión de ambos. Esto supone que las membranas de ambos pronúcleos desaparezcan para que sus cromosomas puedan juntarse y que la célula restablezca su dotación cromosómica, es decir, 46 cromosomas en total. Si se recuerdan, en la unidad pasada vimos que las células que participaban en lo que era la fecundación, ambas tenían cromosomas 23. Al unirse el pronúcleo masculino más el pronúcleo femenino, se forma una célula que tiene 46 cromosomas en total. Todo este proceso de la fecundación culmina con la formación del cigoto humano, también conocido como primera célula del organismo, fruto de la unión del óvulo y el espermatozoide. Entonces, si en el examen yo les preguntara cuál es el nombre de la primera célula del organismo, la respuesta tendría que ser cigoto humano. Acá podemos ver la fusión de los núcleos, que es el siguiente paso a evaluar. Además de todo esto, en la fecundación queda establecido si el futuro bebé será un niño o una niña en función de sus cromosomas. Si el cigoto es masculino, sus cromosomas sexuales son XY y el futuro bebé será un niño. Si es un cigoto femenino, sus cromosomas sexuales son XX y el futuro bebé será una niña. El óvulo siempre es portador del cromosoma X, por lo tanto, el sexo del embrión será definido según si el espermatozoide es portador de un cromosoma X o un cromosoma Y. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Que el cigoto femenino siempre va a ser X. Si el espermatozoide porta un cromosoma Y, va a definir el sexo del bebé como un niño. Si el espermatozoide porta un cromosoma de tipo X, será una niña. Esto quiere decir que el que define el sexo de los niños es el varón a través de su espermatozoide. A continuación, tenemos una imagen en la cual podemos resumir todas las etapas que se dan en lo que es el proceso de la fecundación. Bueno, la primera podemos verla acá, que es la penetración de la corona radiada como número 1. En la número 2 podemos ver el contacto entre lo que es la cabeza del espermatozoide y la zona pelúcida que está ilustrada acá en celeste, y en esta es que se da la reacción acrosómica. Luego se atraviesa la zona pelúcida y esto produce lo que es la función de las membranas. Quiere decir esto que el espermatozoide puede liberar su contenido hacia el interior del citoplasma del óvulo. Y esto provoca o mejor dicho, termina en la fusión de los núcleos. Al haber la fusión de los núcleos, se puede decir que ya es un cigoto. A continuación, nos preguntamos, ¿qué ocurre después de la fecundación? El óvulo fecundado constituye una nueva célula denominada cigoto, que empieza a descender por la trompa de Falopio hacia el útero. Durante este trayecto el cigoto se divide para dar lugar al embrión de dos células. El término cigoto solamente se utiliza para definir el primer estadio embrionario de una única célula.
A medida que avanza por la trompa, el embrión seguirá dividiéndose para permitir la formación del blastocito, estructura con muchas células que empiezan a diferenciarse y que tiene capacidad para implantarse en el útero y dar lugar al embarazo. A continuación, veremos un video en el cual se describe de mejor manera cómo es que se da la reproducción. Todos los días, desde hace millones de años, un proceso se repite una y otra vez en los distintos lugares de nuestro planeta. Todos nosotros hemos comenzado de esta misma manera, a partir del encuentro de dos células, ovocito y espermatozoide, que provienen de individuos de distinto género. Estas células, llamadas gametos, llevan la información genética de sus progenitores. El resultado de su unión dará origen a la aparición de un nuevo ser. ¿Qué debe ocurrir antes que los gametos se encuentren? ¿Qué interacciones harán posible la fecundación del ovocito por el espermatozoide? A partir de este momento conoceremos los eventos más relevantes involucrados en este proceso. En la fecundación natural, millones de espermatozoides avanzan por el tracto reproductor femenino. El espermatozoide es una célula móvil, adaptada para atravesar las cubiertas del ovocito formadas por las células del cúmulo y la zona pelúcida. El espermatozoide posee dos regiones claramente diferenciadas, el flagelo y la cabeza, que contiene el núcleo haploide con la información genética paterna y el acrosoma. Los espermatozoides eyaculados no están en condiciones de fecundar al ovocito. Antes, deben permanecer cierto tiempo en el tracto genital femenino, donde van a experimentar una serie de cambios fisiológicos y moleculares conocidos como capacitación. Fisiológicamente, la capacitación conlleva la hiperactivación de la motilidad. Los espermatozoides comienzan a moverse en forma muy activa, batiendo su flagelo a gran amplitud y baja frecuencia. Cuando alcanzan al ovocito en el oviducto, este nuevo patrón de movimiento les imprime la fuerza mecánica necesaria para atravesar las células del cúmulo. Solo los espermatozoides ya capacitados e hiperactivados podrán penetrar esta cubierta y participar en la fecundación. A nivel molecular, la capacitación permite al espermatozoide responder a proteínas presentes en la zona pelúcida y liberar las enzimas de su acrosoma. Así, el espermatozoide permanecerá en contacto con la zona pelúcida mediante la llamada unión secundaria y podrá atravesar esta cubierta para alcanzar finalmente el espacio perivitelino. Aquí su membrana se fusiona a la membrana plasmática del ovocito. El espermatozoide es incorporado en el citoplasma ovular. En esta activación del ovocito ocurrirán importantes eventos. El calcio intracelular aumenta de manera oscilatoria. Esto induce la fusión de los gránulos corticales con la membrana del ovocito. Así, se modifica la estructura química de la zona pelúcida y de la membrana ovocitaria. De esta manera, se impide la penetración de otros espermatozoides y se evita la poliespermia. Al momento de la fecundación, el ovocito se encuentra detenido en la metafase de la segunda división meiótica, la que termina una vez que penetra el espermatozoide. El ovocito completa la meiosis y libera el segundo corpúsculo polar al espacio perivitelino. El conjunto cromosómico haploide del ovocito se transforma en el pronúcleo femenino. La envoltura nuclear del núcleo haploide del espermatozoide se desensambla.
cromatina se descondensa y adquiere una nueva organización. Las protaminas, unidas a su DNA para disminuir su volumen, son reemplazadas por proteínas de origen ovocitario, las histonas. Luego, se reconstituye la envoltura nuclear alrededor de la nueva cromatina espermática, formándose el pronúcleo masculino. A partir de este evento, el citoplasma del ovocito adquiere el control del núcleo del espermatozoide. De la unión de los gametos se ha constituido una sola célula llamada cigoto, la cual contiene un conjunto haploide de cromosomas paterno y uno materno dentro de un citoplasma común. Alrededor de 8 horas después de la inseminación, ambos pronúcleos inician simultáneamente la síntesis de DNA, que se completará en las siguientes 6 a 7 horas. Debido al gran tamaño del ovocito, ambos pronúcleos migran al centro y sus envolturas se desensamblan. La cromatina se condensa en cromosomas, los que una vez duplicados se organizan en la placa metafásica, preparándose para la primera división celular. En este momento ocurre la integración genómica, es decir, la mezcla de cromosomas paterno y materno. Gracias a ella, el nuevo individuo tendrá la oportunidad de enfrentar las variaciones de un medio ambiente en constante cambio. La activación del ovocito por el espermatozoide fecundante ha desencadenado el inicio y la progresión del desarrollo embrionario. El cigoto se divide para formar las dos primeras células. Muy bien, espero que les haya gustado el video y haya podido expandir un poquito más el conocimiento en ustedes. Para terminar vamos a dejar una pequeña tarea y la tarea consiste en hacer un dibujo de los gametos femenino y masculino, señalizando sus partes y hacer una descripción de las mismas y la función de cada gameto. La fecha de entrega es el 28 de agosto como fecha última. Después de esa fecha se restará el 50% del valor de la nota. Entonces, por ejemplo, ustedes van a dibujar un espermatozoide, van a señalar todas las partes y abajo de eso van a poner, por ejemplo, cabeza del espermatozoide. La función de la cabeza es contener el núcleo. Luego, acrosoma. El acrosoma sirve para contener las espermiolicinas. Cuello. El cuello sirve para... y así. Van a tener que escribir cada una de las partes. Eso sería todo por ahora. Cualquier duda, cualquier pregunta pueden hacérmela al chat privado. Muchas gracias.